Soy, soy enemiga de las diapositivas. Yo cumplo con usar el multimedia porque así lo indica la norma. De lo contrario, no me gusta, ¿no? Bien, vámonos al grano, jóvenes, y empecemos. ¿Sí? Cuando yo tengo cualquier palabra ahí al frente, en cualquier materia, inmediatamente me fijo en esta. Por ejemplo, bioquímica. El consejo que les doy es que toda la vida, cuando tengo una palabra enfrente, la divida. Y evidentemente esta se divide en dos, bio y química. Y entonces el concepto de esta asignatura la tienen ahí. Tiene que ser ciencia, tiene que ser ciencia, porque ustedes saben que hay conocimientos científicos y conocimientos empíricos. Los conocimientos empíricos son los que se van aprendiendo con la práctica. Es cierto, nosotros también llegamos a adquirir conocimientos empíricos, pero nuestros conocimientos son científicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sigue el método científico. ¿Qué es el método científico? Observación y aprender en esta carrera es en base al método científico, no se vayan a olvidar. Entonces, ¿qué queda aquí, jóvenes? ¿Podría repetir eso? La ciencia que estudia, colocar químicos, porque si pongo al cloruro, al potasio, estoy eliminando a los elementos químicos. Por ello es mucho mejor anotar agentes, ¿no? Pero no solo estudia los agentes, fíjense, sus interacciones. Esta es una palabra muy clave. Sus interacciones. Y que permiten la vida. Y cuando todo está en equilibrio, esa vida es saludable. Fíjense la palabra saludable. Entonces, resumen, bioquímica, la ciencia que estudia los agentes químicos que son componentes del cuerpo humano, en este caso, sus interacciones, pero que cuando está todo ok, y ese ok es equilibrio, va a estar o va a haber vida con salud. Memoria esto, bioquímica alemán, Seiler, 1877, tienen que saberlo. ¿Qué es el análisis? Otra vez la palabra, análisis. Significa que aquí se va, quiere decir eso, romper. Hasta los 5 años tal cosa, hasta los 10 tanto. No se vayan a olvidar, para toda su vida es eso. Y clínico hace referencia que se toma en cuenta ahí los signos y los síntomas. Cada vez que escuchen clínico es signos y síntomas. Entonces, este análisis bioquímico se realiza después del diagnóstico clínico. Otra vez, un paciente llega al consultorio con su motivo de consulta. En la anamnesis, yo voy a ver los signos y voy a preguntar por sus síntomas. Y luego procederé al examen físico que van a aprender este año en semiología. Con el interrogatorio, la inspección, los signos, los síntomas, diagnóstico clínico. Febril, tiene un EDA, tiene un IRA, tiene una parotiditis, yo ya tengo que tener un diagnóstico clínico. Y voy a mandar a
mis exámenes complementarios, ¿para qué? Para el 2, para el análisis bioquímico clínico. No al revés, no es primero laboratorio para saber. ¿De acuerdo? La clínica es la madre de la medicina. Muy bien. ¿Y qué se hace en este análisis? Se rompe, se fragmenta, se desmenuza las muestras de mi paciente para que pueda yo investigar y medir cualitativamente qué cosa hay y cuanti en qué concentración. De esta manera, con este 2 se podrá contribuir. Solito no lo va a hacer nada. Se va a contribuir a la prevención y todo lo demás. Si hay alguna duda, no dude en levantar su manito y me pregunta. ¿Ya? Ustedes no van a hacer nada de esto, no van a usar técnicas, métodos de laboratorio, pero tienen que saberlo como profesionales qué es lo que se hace en el laboratorio, ¿sí? Entonces, no se asusten de que tienen que saber estas técnicas, pero tienen que saber que en la parte del laboratorio se usan estas técnicas y métodos y se trabaja con todas estas muestras médicas o muestras biológicas. Entonces, aquí, ¿qué hay? Muchas pruebas para poder medir todos estos analíticos. Y entonces, aquí tenemos que saber desde un principio qué son enzimas. Maylin, ¿estás por ahí? ¿Cómo anda tu internet? ¿Puedes hablar o no? Ya, no está, creo, habilitada, ¿no? ¿Alguien que quiera indicar? Va a ser muy difícil la interacción por nuestra calidad de internet, ¿verdad? ¿Ustedes me escuchan bien o hay interferencia? Un poco entre... Doctora, no se le escucha muy bien, se traba un poco, creo que es su internet. ¿O será el mío? Y estoy con... Tal vez el mío, chiquilla, tal vez el mío, pero estoy con el bueno. Sí, doctora, no se escucha bien lo que está explicando, se escucha cortado. Mm. Tiene muchas A ver, voy a interferencias. cambiar de... Ya, voy a cambiar de router, a ver... ¿Esta? ¿Esta? Esta no va a dar, ¿no? Y esta, peor va a ser. Ay, no me digan eso. ¿Sigue escuchándose mal? No, ahorita ya se está manteniendo. Ah, ya. Es que, ¿saben qué? Metí la computadora debajo de un mueble, quizás por ahí. Ahora, ¿mejor? Sí, doctora, ahora sí. Ya, Si hay gracias. alguna Entonces, interferencia, le pedimos que nos lo bien, reitere. gracias. Gracias. Entonces, por favor, miren, todas estas sustancias están en nuestro cuerpo, fíjense. Para todos ellos, como son nuestros, como nosotros lo hemos ido sintetizando, son compuestos químicos orgánicos, menos los electrolitos. Son, los únicos son inorgánicos. ¿Sí? Todos los demás son orgánicos, compuestos químicos orgánicos endógenos porque nosotros los sintetizamos. Los electrolitos no los sintetizamos como el sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, selenio, no. Solamente ahí hay que estar despierto. Bueno, con esos resultados se ayuda para que se confirme un diagnóstico clínico. Bioquímica, desde el punto de vista de la enseñanza, porque para todo momento hay que tener en cuenta los criterios, jóvenes, ¿no? Entonces aquí podría ser clasificación de la bioquímica desde el punto de vista de su enseñanza, falta aquí, ese es el criterio. Entonces fíjense que se divide en bioquímica descriptiva y la bioquímica dinámica, o la estática y la dinámica. ¿Qué estudia en la estática? Los agentes químicos, nada más, sus características físicas, químicas, su número atómico, qué es el sodio, el potasio, el carbón, el hidrógeno, sus propiedades, qué son las proteínas, los lípidos, proteínas, nada más. Pero aquí en la dinámica se estudia las reacciones. ¿En qué reacciones químicas participan
¿En qué ciclos bioquímicos? Ciclo de Krebs, de la Ahora, glucólisis. ahora, La glucólisis. claro, exactamente, ¿no? Entonces, miren que es un ciclo conjunto de reacciones químicas que no se sabe dónde empieza y dónde termina, por eso es ciclo. ¿Cuándo funcionan los ciclos? Toda la vida. Ahora miren, estos ciclos están organizados en vías. Nótese eso. Una cosa es una reacción química. Conjunto de reacciones, ciclos. Conjunto de ciclos, vías. Y las vías pueden ser anabólicas o catabólicas. ¿Qué es catabólicas? De una manzana grande se va a destrozar para tener ATP. Bien, agente químico, cualquier sustancia de la tabla periódica o que ya esté formando compuesto. Quizás le sirve para memorizar. Los agentes químicos pueden ser solteros y casados. ¿Qué son solteros? Los que están en la tabla periódica. ¿Y cuáles son los casados? Cuando ya se unen dos o más elementos. Esto hay que tenerlo bien claro. ¿Qué son los elementos? Los solteros, los que están en la tabla periódica. Ustedes saben que son 118 elementos que existen hoy en día en la tabla periódica. Muchos de ellos han sido preparados en laboratorio, pero no tiene que saber más de eso, ¿ya? ¿Qué es agente químico? Un soltero o un casado. Punto. Ya sabe, tiene que ahí relacionar. Ahora, ¿qué son los agentes químicos orgánicos? Estos sí son casados, ¿sí? Son compuestos que tienen carbono en su estructura. ¿Qué son orgánicos? Todos los compuestos que tienen en su composición carbono. Y se diferencian por su grupo funcional. ¿Qué es grupo funcional? El grupo de átomos que le dan características a ese compuesto. Y entonces hay que recordar lo del colegio. ¿Qué grupos funcionales pueden existir? Los que tienen oxígeno y los que tienen nitrógeno. Los que tienen oxígeno son los alcoholes, los aldehídos, los éteres, las cetonas. Aquí me faltó poner éteres, ¿no? Los ácidos y los ésteres. Ácidos, ésteres. Y aquí arriba me faltó los éteres. Quizás en este momento le asalta la duda, pero es que yo no voy a ser químico. Lamentablemente necesita de estos conocimientos para el momento del diagnóstico. Cuando se pregunta al paciente en qué trabaja, yo envaso éteres o yo comercializo, quizás no le va a decir éteres tampoco, le va a decir compuestos químicos y para ello tiene que saber usted qué tipo de patologías puede generar cada uno de estos grupos funcionales. Por ejemplo, los alcoholes lo que tienen es el hidroxilo, OH y su valencia arriba. Ese es el hidroxilo. Este hidroxilo, cuando está en un grupo aromático, el benceno, se llama fenol. Anótense fenol, busquen qué es fenol. Por ejemplo, mi paciente trabaja en una fábrica de fenoles. Entonces yo tengo que saber cómo son los fenoles y tengo que, no queda otra, memorizar que la toxicidad de los fenoles es a nivel de médula ósea. ¿Y qué pasa en la médula ósea? Se generan, se sintetizan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entonces yo ya sé que la anemia de mi paciente se debe a este agente tóxico que maneja en su trabajo. ¿Ah? Ahora, otra persona se le pregunta, ¿por qué bebe usted bebidas alcohólicas? Sí, ya sé que los alcoholes van a provocarme
una destrucción del tejido parenquimatoso hepático. Entonces voy a saber que están alteradas las transaminasas por este detalle. A ver, entonces, no voy a ser químico, pero necesito tomar con más seriedad que los compuestos químicos orgánicos por su grupo funcional se dividen en dos, los que llevan oxígeno y los que llevan nitrógeno. Entonces ya les he dicho los del oxígeno y de los nitrógenos que no le he puesto aquí, que son las aminas, las amidas, los nitrocianos. Bien, los compuestos orgánicos más importantes para nosotros son los PALAP. PALAP, ¿qué es PALAP? Proteínas, azúcares, lípidos y ácidos nucleicos y vitaminas. Pala. Una pala con B chica, póngale al final. ¿Qué es analito? ¿Qué es analito? Sinónimo de metabolito. Es aquella fracción de una sustancia química, de un agente químico, que ha sido metabolizado por mi cuerpo. Yo como una manzana y al final puedo tener ácido málico, entonces el ácido málico va a ser mi metabolito. Yo como proteínas y voy a eliminar en la orina urea. ¿Cuál es el analito? Urea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es? Es aquella estructura química intermedia en la ruta metabólica de cualquier agente químico. Cuerpo humano, su composición. Aquí, por favor, es importante que se acostumbren. Uno, el cuerpo humano tiene agentes inorgánicos y tiene los orgánicos. Ya sabemos que los orgánicos tienen carbono. Los más importantes son pala, vitaminas. ¿Qué queda, jóvenes, aquí? Leer, ¿verdad? No queda otra cosa. No voy a leerle palabra por palabra. Le estuviera yo insultando a usted, no sabe leer, ¿no? Que queda es sentarse y hacer esquemas. Cuerpo humano, compuestos químicos, orgánicos, inorgánicos. Los inorgánicos se dividen en agua y electrolitos. Los electrolitos se dividen en cationes, en aniones, y ejemplos de cada uno. Todo eso está acá. ¿Sí? Todo eso está acá. Sales también, sulfato, ejemplo de carbohidratos. Las vitaminas se dividen por su solubilidad, ya veremos más adelante. Ciclo bioquímico, conjunto de reacciones químicas que no se sabe cuándo tiene un inicio o cuándo tiene un fin. Por eso se llama ciclo. Algún profesor yo escuché de que el ciclo de Krebs funciona después de comer. Mentira, señor. Todos los ciclos funcionan día y noche. Por favor. Ejemplos de ciclos tienen acá, con la descarboxilación oxidativa, entre otros. Hay que añadir aquí el ciclo de Cori, que es muy importante. Bien, el ciclo del Leloir. ¿Qué son las rutas? Conjunto de ciclos. Ya no son conjuntos de reacciones químicas. Anabólicas para sintetizar, para fabricar. No utilizan la palabra fabricar, solamente es para que tal vez si no se entiende. Estas de síntesis consumen energía, por eso se denominan endergónicas. Consumen. Para sintetizar nuestros tejidos, cuando una persona está creciendo, cuando tenemos pacientes en un postquirúrgico, cuando un paciente está en su fase de recuperación de alguna patología, necesita sintetizar compuestos, estructuras, tejidos. Para ello necesita energía. Y entonces habrá que aumentar su dieta. Tendrá que ser hiperproteica, hipercalórica. Hiper quiere decir mucho más, ¿no? Catabólicas son aquellas que van a destruir estructuras grandes en pequeñas, generando energía. Estas se llaman exergónicas.
Y anfi quiere decir ambos. Son anabólicas y cata también, como el ciclo de Krebs. Bien. Lo más importante aquí debemos destacar que tanto endergónicas como exergónicas van a gastar o van a generar energía en forma de ATP. Su significado lo tienen aquí, ¿no? Anabólicas para sintetizar, catabólicas para destruir, para fragmentar. Anfibólicas, anfo, toda la vida quiere decir anfo, ambos, ¿sí? Anfidiestro, anfóteros, quiere decir que se comporta como blanco o negro, de lo que estemos hablando, dependiendo del contexto en el que estemos hablando, ¿no? Entonces, el ciclo de Krebs es el ejemplo más típico para qué. ¿Qué son los metabolitos claves? Aquello es aquel metabolito que se forma en diferentes ciclos o entra a diferentes ciclos. El ejemplo que no debemos olvidar, el que más utilizamos es acetil coenzima A, metabolito clave. Vamos a ver que los lípidos originan acetil, las proteínas originan acetil. Otro ejemplo que no deben, o un concepto que no deben de ignorar, jóvenes, es ¿qué es oxidación? Pérdida de electrones. Una sustancia se oxida, ¿qué quiere decir en bioquímica? Y que nunca más se le debe olvidar porque eso le va a hacer un gran médico cuando pierde electrones. ¿Y para qué pierde electrones? Fíjense lo interesante. Para que lo aproveche otro. Son capturados por otro compuesto. No se puede despreciar, no se puede dejar de aprovechar esos electrones. Ahora, por lo tanto, transforma en otro tipo de energía. Ay, otra vez el internet. Bien. Esto es fundamental, jóvenes. Una sustancia pierde electrones, se oxida, y esos electrones irán a otra sustancia para que se reduzca, es decir, gane los electrones. Uno se oxida, el otro se reduce. Y eso se repite en todo el globo terráqueo. Lo contrario, se destruiría la materia. Este es un ejemplo cualquiera, pero que ya debe estar en su cabeza. Ejemplo de un ciclo bioquímico. La glucosa, fíjese, cuando tienen dos flechas así, es que esta reacción es reversible. Cuando sobra esto, entonces la flecha va para el otro lado. Esa glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa, pero cuando falta va en el otro sentido. Bueno, aquí lo que tendríamos que ya aprender es que una glucosa cuando se encuentra en la sangre pasa dentro de la célula se fosforila. ¿Para qué receta fósforo? ¿Para qué le da a su paciente fósforo? Para esto, para formar grupos fosfatos. No solamente es para huesos y dientes, sino también sirve para activar las moléculas. Entonces, la glucosa cuando está el pobre o la pobre está en el citoplasma, debe de fosforilarse. Inmediatamente las enzimas correspondientes vienen y le pegan el fosfato. De esta manera, la glucosa 6-fosfato ya no puede salir, quisiera salirse de la célula para no entrar al horno del ciclo de Krebs. Pero la membrana citoplasmática, la membrana plasmática es impermeable a la glucosa 6-fosfato. De tal manera que queda ahí dentro y no le queda otra que ir por donde están viendo las flechas, a la glucólisis o convertirse en glucógeno para almacenarse.
en el hígado, en el músculo esquelético o en el corazón. Pregunta de examen. Esta glucosa 6-fosfato, por otra parte, puede ir al ciclo de las pentosas y convertirse en la maravillosa ribosa, que perdiendo un oxígeno me va a dar la desoxirribosa. Y de esta manera ya tengo material para la síntesis de los ácidos nucleicos. Bien, esta glucosa en la glucólisis tiene un producto que se llama piruvato. El piruvato se descarboxila, es decir, pierde un dióxido de carbono y se convierte en el metabolito encrucijada o metabolito clave, que puede convertirse en grasa o que puede convertirse, 3-hidroxi-3-metilbutaril-coenzima A. Este es el compuesto que se convierte en colesterol. Entonces, fíjense qué maravillosa es esta imagen. Yo consumo, quiero decir, mi paciente consume mucha glucosa, más de lo que necesita, y entonces genera bastante acetilcoenzima A, que se puede convertir en grasa. Por ello que a nuestros pacientes que tienen una cintura abdominal más de 100 la mujer y más de 90 el hombre, ¿qué tengo que decir? Reduzca hidratos de carbono, porque está formando grasa. Y la gente que no sabe bioquímica, ay, azúcar, la grasa. Usted está viendo que sí. El exceso de azúcar se convierte en triglicéridos. El exceso de azúcar se convierte en acetilcoenzima A y en este compuesto clave. Ahora, la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima a través de la enzima que lleva el mismo nombre, 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima reductasa, convierte este en colesterol. Entonces, para frenar la síntesis del colesterol, tenemos el medicamento que se denomina atorvastatina. ¿Qué hace la atorvastatina? Inhibe a la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductasa. Cada vez que usted recete un medicamento, tendría que saber su mecanismo de acción bioquímica. Porque si solo receta cualquier medicamento y no sabe el mecanismo de acción bioquímica de cada medicamento, pienso que no es correcto, porque un técnico lo podría hacer. De memoria aprende que para el dolor de estómago tiene que dar Viadil, pero usted tiene que saber que tiene propinoxato, que tiene clonixinato de lisina. Tiene que saber que va a relajar la musculatura lisa a través de la inhibición de la formación del mensajero secundario AMP cíclico o GMP cíclico. Para eso estamos estudiando bioquímica joven, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es metabolismo? Anabolismo más catabolismo. Conjunto de reacciones. Ese es metabolismo. Ahora, ¿qué es metabolismo? El metabolismo puede ser intracelular y extracelular. Nosotros, la mayoría de la materia la vemos en la parte intracelular. Bien, ¿qué es xenobiótico? Su nombre lo indica, extranjero. Todo lo que entra a mi cuerpo, todo agente químico que no es parte de mi cuerpo. Hay muchos conceptos, pero parece que esto, como lo he resumido, parece que es el que se puede entender mejor. Ejemplo, ¿qué son xenobióticos? Alimentos. Porque yo no tengo, fíjense, mi oreja no tengo un apéndice de manzana. ¿Sí? No tengo manzana. Por eso que la manzana, el alimento es un xenobiótico. Ingresan al cuerpo y no son parte de ese cuerpo. Yo como una papa y no se queda en mi esternón. ¿Ah? Eso es xenobiótico. Pero fíjense que también están aquí los medicamentos. ¿Qué es enzima? Ya sabemos, de naturaleza proteica. Esta tarde lo dijo nuestra compañera. ¿Por qué son necesarias? Para que nos distingan de las máquinas o de los laboratorios. Si yo no tengo enzimas, voy a ser lenta
como un robot voy a estar. ¿Qué hacen las enzimas? Ya, vamos, vamos, tú con tú, a esta sustancia, a la otra. Para eso sirven las enzimas. Aprovecho para indicar que las enzimas son estructuras químicas, son compuestos químicos muy delicados. Son estructuras muy inestables. Yo las llamo las señoritas delicadas. Le gritas fuerte, se asusta, se desorganiza su estructura tridimensional, le das un poco de calor y no funcionan correctamente. Por ello que un paciente que tiene fiebre vomita, porque todas sus enzimas están bloqueándose por ahí. Esto es fundamental que lo entiendan. La presión atmosférica les afecta, por eso yo voy a La Paz y no voy a funcionar también correctamente. La concentración de las sales, ¿qué son sales? Los medicamentos también afectan a las enzimas. Por eso debemos de calcular. ¡Qué barbaridad! Pensé que solo en la universidad teníamos música. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces por favor debemos fijar en la cabecita de todo el cuerpo humano, las estructuras más delicadas son las enzimas. Les afecta la temperatura. Por ello, paciente que llega, primero temperatura. Paciente que llega con dificultad respiratoria, le voy a hacer gasometría, porque ahí voy a saber el pH. Paciente que llega mal, yo tengo que preguntar qué medicamentos le dieron, porque las concentraciones de las sales alteran las enzimas. Por eso damos miligramo por kilogramo. Ojalá se acuerde cuando esté en farmacología, ¿por qué se pesa al niño? ¿Por qué se pesa un flaco? ¿Por qué se pesa una embarazada? Por este tema. Oxígeno, todo lo que tiene que memorizar. Elemento químico con número atómico de 8. Bueno, pero a mí me interesa para qué sirve en el cuerpo humano. Y ahí está. Número 1, es el responsable de las reacciones de oxidación. Ya le dije que era oxidación. ¿Por qué se oxida una sustancia? Por el oxígeno. Por ello necesitamos oxígeno. Necesito un paciente que llega con dificultad respiratoria, ponerle el oxímetro. Tiene que estar en 98, mayor a 90. ¿Por qué? Porque si no tiene oxígeno, no tiene oxidación, no tiene pérdida de electrones, no hay formación de ATP. Así. Y también me sirve como receptor de la fosforilación oxidativa en la membrana interna de la mitocondria. Los anaerobios no necesitan oxígeno. Por eso se dice ana. Si se corta, volvemos inmediatamente, por favor. ¿Para qué va a estudiar bioquímica? Ay, ay, ay. Para saber que cuando usted come, por ejemplo, ingiere. ¿Qué es ingestión? ¿Qué es digestión? Esto hay que revisar. Ingestión, proceso mediante el cual el xenobiótico ingresa por la vía oral para luego ser digerido. ¿Qué es digestión? Proceso mediante el cual una estructura química grande, compleja, tiene que ser fragmentada en sencillas. Al final se convierte en una papilla en el estómago que se llama quimo. Sale del estómago y se encuentra en el intestino delgado, ya en forma de un sistema de apariencia lechosa que se llama quilo. Entonces, ¿por qué se convierte la manzana en quimo, en kilo? Por reacciones químicas. Y tienen que estar en una
forma sencilla, por ejemplo, de monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, tienen que estar así en unidades básicas para que puedan ingresar por las velocidades intestinales del duodeno, yeyuno, sobre todo yeyuno e ilio. Y entonces a través de las venas mesentéricas van a poder llegar a través de la vía porta al hígado, donde es el laboratorio central. Otra vez, porque estoy estudiando bioquímica para que yo entienda que, por ejemplo, cuando lo que ingresa en la boca y también por vía intramuscular, intravenosa, van a suceder reacciones químicas.